Nunca es fácil cambiar la narrativa de lo que uno piensa que es algo a otra cosa. Y yo estoy aquí para decirles a ustedes que pretendo cambiar la narrativa de lo que pensamos que es el autismo, ¿verdad? En este momento se considera una condición de por vida, algo neurológico. Y si tú me sigues hace rato, sabes que yo pienso que es mucho más. Si me sigues, también sabes que estas últimas semanas he estado full de entrevistas sobre el tema del tráiler, sobre el documental, que va a decir la verdad, lo que se ha encontrado en este momento en el autismo. Y claro está que cuando tú quieres cambiar la narrativa de algo, te van a dar palo. Es así. Sin embargo, yo no estoy sola. No estoy sola. No es Miriam Gimal diciendo que esto es así. Hay muchos médicos que sí se están actualizando, padres de familia que lo han comprobado por ellos mismos. Y uno de esos médicos actualizados está aquí conmigo hoy, el doctor Roberto Somorcucio. Bienvenido. Gracias, Miriam. Desde Perú. Desde Perú. ¿Sabes que hoy voy a Perú ahorita? Bueno, nos veremos. Ya, nos vamos a ver para allá. Oye, tú eres médico pediatra. Yo soy pediatra, así es. Antes de entender lo que hoy sabes, ¿ok? Médico pediatra mainstream. ¿Cómo veías tú el autismo? Bueno, es una larga historia. Cuando yo era pediatra convencional, miraba a los autistas y realmente les subía. Se los mandaba al neurólogo porque él es el que tenía que hacer las cosas y se acabó. Y después de unos años, no es que me haya interesado el autismo de inicio, sino que yo estudié medicina funcional. Y cuando estudié medicina funcional, que es una medicina que cambia un poco el paradigma de cómo ver al paciente, no verlo como un diagnóstico, no verlo como el paciente con diabetes o el paciente autista o el paciente con fibrosis quística, sino ver a Roberto o a Miriam que tienen fibrosis quística, porque la realidad de una persona, llamemos en este caso autista, es diferente, sea hermano, sea primo, no es igual. Entonces, la medicina funcional te ayuda a buscar la raíz del problema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se inició el problema? Mientras que la medicina convencional, la cual amo y adoro, que también sirve y es muy eficiente, trata solamente del síntoma. Y del síntoma sigues al síntoma, al síntoma y al síntoma. Y a veces tratando el efecto adverso del medicamento que le diste para tal síntoma, ¿no? Entonces, con ese descubrimiento para mí de la medicina funcional, que fue primero propio. ¿Pero por qué decidiste estudiar medicina funcional? Fue propio, justo te iba a contar eso. Yo hace algunos años estaba en un estado metabólico no tan saludable. ¿Qué quiere decir eso? Estaba con obesidad. ¿Verdad? ¿Tú eras obeso? Terrible. ¿El que te ve hoy? Ok. Sí. Y una noche, después de quedarme jugando PlayStation, después de haber llegado de una guardia, me acuerdo que acosté a mis hijos, mi esposa se fue a dormir, yo me quedé jugando PlayStation y me desperté a las 3 de la mañana. Y cuando me desperté a las 3 de la mañana no podía moverme de lo adolorido que estaba. Yo dije, ¿qué pasó? Me voy a resfriar, algo, ¿no? Al día siguiente cojeaba para caminar. Pero bueno, fue pasando los días siguientes y pasó. Y después de una semana tuve un viaje a un congreso y no pude doblar la rodilla cuando bajaba del avión. Y yo decía, esto es una artritis, decía yo, no, una artritis. Bueno, como buen médico, el peor paciente es el médico. Empecé a autodiagnosticarme. Hasta que dije, bueno, vamos al médico. Me hicieron resonancia, toda la rodilla, no, que tienes una condritis, que no sé qué. Bueno, la cosa es que tenía gota, en resumidas cuentas. La gota es una enfermedad metabólica que el ácido úrico se acumula. Y cuando empecé a tomar mis medicamentos para la gota, no mejoraba mis niveles de ácido úrico. No mejoraban mis síntomas. Entonces yo le digo al reumatólogo, oye, ¿y esto? Bueno, vas a tener que tomarlo para toda tu vida. ¿Que nunca voy a dejar de tomar alopurinol? No, nunca. Es una enfermedad para toda la vida. Bueno, y me topé en ese día con un libro que me cambió la vida, del doctor Perlmutter. Ok. Yo he visto que tú tienes uno de Adiós al pan, algo así. Ya bueno, yo me encontré con el libro de Drop Acid, que es un libro de Baja el ácido. Y el doctor Perlmutter explica muy bien cómo ocurren las vías del metabolismo de la urea. Y me encontré al día siguiente, porque así son todas las cosas, con un amigo muy querido, que es médico internista, que ya hacía medicina funcional, y me ratifica lo que sospechaba. Y me dice, míralo desde este lado, tu problema no es la carne y el vino, que ya no estás comiendo, tu problema son los carbohidratos y sobre todo la fruta excesiva que comes. Y yo, pero es que eso es lo que ha mandado la nutricionista para bajar de peso.
Bueno, pues es que, mira, eso termina así, la guía de la fructosa y tal, ya, ok. Hice ese cambio, me metí a estudiar medicina funcional y todo mejoró. En ese Sin la camino, medicina. sí, obviamente tomaba la medicina, pero luego dejé de tomarla. Y mis niveles de ácido úrico mejoraron, empecé a hacer deporte, cambié el estilo de vida, renuncié a la emergencia, ya no hacía guardias en una urgencia, ya no terminaba tomando Coca-Cola y empanadas todas las noches porque es lo que Para comía sobrevivir. para sobrevivir, o tomar 5 tazas de café para no dormir en la guardia, ¿no? Y empalmar con un trabajo al día siguiente. Entonces decidí cambiar eso, tuve mucha suerte y con eso mejoré. Y ahí cuando empecé a estudiar medicina funcional, todo me hacía clic. Mi paciente asmático que no mejoraba, mi paciente con dermatitis atópica que no mejoraba. Y decidí montar un centro que se llama Integrando de Medicina Funcional, pediátrica. Y es ahí cuando empiezan a caerme muchos pacientes autistas. Mm. Y es ahí cuando yo me empiezo a preguntar, oye, pero si este chiquito que se tira al piso porque le duele la barriga, ¿será que le duele la barriga o por qué? ¿No? O empecé a preguntarme por qué este niño se golpea la cabeza y por qué el otro no se golpea la cabeza. Descubrí a Nicolás Loyocano, un argentino maravilloso, un doctor muy interesante que me enseñó en su método un enfoque integrador y luego fui cogiendo varias cosas de la medicina funcional, de la pediatría integrativa, de la medicina alopática, de todas las medicinas. Y creo que me puse a investigar, algo que siempre me encantó, a buscar el porqué. Y en ese camino empezaron a aparecer los autistas. Y en ese camino, con El paciente, que es el mejor libro para un médico, Así es. empecé a aprender muchas cosas. Empecé a escuchar narrativas diferentes y es como te lleva, ¿no? El camino, a buscar otras cosas, ¿no? Y empecé a buscar y a entender que sí existe evidencia de muchas cosas que se pueden hacer y que lamentablemente por el tiempo, por la forma como se lleva el sistema de salud, por la forma como nos han enseñado medicina, no podemos hacerla. Y así descubrí, y así el 60, te diría yo que el 60% de mi consulta terminan siendo niños autistas, ¿no? Sin haberlos buscado. Y ahora, justo te lo comentaba antes de empezar este podcast, que ahora me siento agradecido de poder conversar con colegas neurólogos pediatras de este tema y sentir que ellos también hacen eco en que no todo es autismo. O sea, el niño no se puede golpear la cabeza porque es autista. El niño no puede tener dermatitis porque es autista. El niño no puede tener estreñimiento porque así son los autistas. El niño no puede gritar todo el día y no hablar con nadie porque es autista, ¿no? Y entonces, y es más, o sea, uno cuando revisa la evidencia, yo entrevisto a mis pacientes, con la medicina funcional ya no me dedicaba pues 15 minutos, ¿no? 1 hora, 1 hora y cuarto para hablar con ellos y empiezas a descubrir desde temas que podrían tener relación con el autismo y te digo, miran que hasta temas que probablemente ni la medicina todavía entienda, que tienen que ver con la enfermedad en general, pero que con las condiciones y enfermedades del neurodesarrollo mucho más. Y estoy hablando de cosas que ya algún día descubriremos, que la medicina todavía no tiene forma de medir energía, no tiene forma de medir vibraciones, no tiene forma de medir. Algún día la ciencia lo descubrirá y probablemente también tengamos un camino que explorar y desaprender y reaprender. Bueno, yo me conformo con que empiecen a estudiar la microbiota, amigo. ¿Ok? Que es un órgano. O sea, Así somos es. 3.000 millones de bacterias y necesitamos entender ese órgano. Y yo tengo entendido que tú ya estás en el mundo de la microbiota, entendiendo cómo eso tiene muchas raíces que pueden causar problemas para niños autistas. Pero quiero echar para atrás un poquito, porque Sí. tú dijiste, cuando yo era médico convencional, Sí. me pasaba 10, 15 minutos en una consulta. Yo me recuerdo, yo iba al pediatra, me pesaban a la niña, todo bien, chao. Hasta resfriada. Pero cuando yo me siento con la doctora Dolly, a veces son 4 horas de consulta, Sí, me imagino. porque es buscarle la quinta pata al gato. Sí, claro. Bueno, la cosa es que, ¿por qué empezaste a notar cuando empezaste a entrevistar con mucho tiempo, profundidad a estos papás? ¿Qué escuchaste una y otra vez? Ya. La medicina funcional, que es una metodología, el IFM, que es el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, te otorga una metodología para replantearte cómo haces la anamnesis de tu paciente, o sea, la entrevista. Porque normalmente la entrevista es, señora, ¿por qué viene? ¿Qué antecedentes tiene? Ninguno, porque nadie sabe qué son antecedentes. La examinas, haces un plan de trabajo y le haces unos exámenes y tratamiento.
Casi siempre es la hoja de ruta de la medicina. Pero en la medicina funcional hay una preentrevista en la cual la familia, en este caso de los pacientes pediátricos, llena una lista de síntomas. Y esa lista de síntomas casi siempre te da el horizonte por donde estás yendo. Porque muchas veces el paciente llega a la consulta y se olvidó lo que tuvo que decir o ni se cuestionó si realmente el niño duerme bien. Cuando tienes la hoja de síntomas y luego empiezas a hacer la línea del tiempo, ya tienes el motivo de la consulta, entonces el paciente viene y dice, doctor, vengo porque, vamos a hablar de autismo netamente, vengo porque mi hijo es autista, ok, sí, lo entiendo y lo sé por la hojita que han llenado, pero además vengo porque queremos tener otra mirada. Y ya, otra mirada, ¿cómo los puedo ayudar? Les digo yo, ¿no? Es que hemos escuchado que la microbiota, hemos escuchado que el intestino, hemos escuchado que la alimentación y realmente queremos salir de dudas. Entonces yo les digo, a ver, cuéntenme cómo se dieron cuenta que él era autista o cómo se dieron cuenta que había algo diferente. La mayoría de las historias son niños que van evolucionando en el tiempo, que pierden el contacto con la mirada, que no hablan, que no desarrollan el lenguaje, que luego empiezan a hacer estereotipias y ahí es cuando les llaman la atención y van al neuropediatra o al pediatra. Los que tienen suerte de verlo. Porque hay pacientes o papás que viven creyendo de que como el tío habló tarde, como el hermano habló tarde, como tú también caminabas de puntas, creen que es normal, lo normalizan y hay muchas veces casos tan trágicos que terminan siendo diagnosticados 4 o 5 años después, ¿no es cierto? Y eso es un problema. Pero la mayoría vienen muy pequeñitos. Esa es la historia común. Generalmente esos pacientes vienen a buscar si los síntomas que tiene su hijo ¿son por el autismo? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer para que él mejore un poco? Porque el gran miedo de los papás, y yo los comprendo seriamente, es ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Uh-huh. Si ese niño va a depender de alguien, ese adulto va a ser una persona que pueda valerse por sí misma o va a ser una persona discapacitada. Porque cuando yo no esté, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a cuidar? Yo no tengo otros hijos, doctor. Wow. Entonces, y ahí es cuando yo entiendo a veces eso que para la medicina puede ser inexplicable. La búsqueda incansable de los padres por querer encontrar algo que los ayude, que a veces termina siendo bien encaminada o a veces termina siendo no tan bien encaminada y llevándolos a riesgo. Así es. O a muerte incluso. Lo sé, yo sé porque lo viví, porque lo hice, porque improvisé con mi hija cuando hace 17 años atrás no había un doctor que me escuchara, que me diría, venga, vamos a estudiar a tu hija a profundidad. Yo tenía las consultas de 10, 15 minutos hasta que, gracias a Dios, di con la doctora Dolly en su momento, pero estuve varios años buscando agua mágica. Literalmente, llegué a comprar agua, Magic Water, Claro, por sí, $200. me imagino. Yo pagué eso, una mujer pensante. Entonces, muchos padres buscamos varitas mágicas, a pesar de que ahora sí pueden ser guiados correctamente. Y eso es algo que yo creo que estamos en esta intersección, en este punto de quiebre, en el cual, como médicos, ya no podemos abandonar a los pacientes autistas. Porque realmente, y haciéndome a culpa como médico, me pongo en el bolso de todos mis colegas, pues tenemos que hacerme a culpa, los hemos abandonado. O sea, nos hemos dedicado a decirles, nada tiene evidencia, solo sirve la terapia. Pero ni siquiera nos hemos preguntado si realmente existe una individualidad bioquímica, porque ningún autista es igual, ni los gemelos autistas son iguales. Entonces, ¿qué los hace diferentes? Porque no estás hablando de un diabético o de un hipertenso en el cual, ya, sí, tu protocolo puede funcionar. Igual a un diabético hay que individualizarlo. Claro. Entonces, ¿por qué eso lo dice la doctora Dolly todo el tiempo. ¿Por qué a un autista no? O sea, ¿por qué a un autista no? ¿No? Entonces, ya estamos en este punto de intersección en el cual la ciencia tiene herramientas para poder medir un montón de cosas. Algunas son muy costosas, otras son accesibles, sencillísimas. O sea, yo puedo medir una inflamación intestinal midiendo una calprotectina fecal a un niño y sabiendo que tiene. Ya me dirán, pero es que eso solo está validado para la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, querido doctor, o sea, el agua oxigenada no está validada para ver si hay sangre en la caca, en las deposiciones, y realmente la usamos. Entonces, siempre poniendo peros, barreras. Y además que ya en el mundo que estamos, la medicina individualizada, porque yo creo que el autismo solamente va a poder ser enfocado con medicina individualizada. Podremos tener unos protocolos bases, es verdad, algunos exámenes bases, algunas pruebas bases,
pero al final El tiene que ser tratamiento, individualizado. 100%. Entonces la medicina individualizada va a ser lo que yo lea muy bien, interprete muy bien, te lo explique, te demuestra de que existe evidencia incipiente o que existe plausibilidad en la clínica, por ejemplo, estudios que hay en pequeños grupos, pero que no se pueden traspolar a grandes grupos porque ni siquiera hay estudios. Y yo te lo puedo plantear a ti como mamá y decirte, mira, miren, hay esto. Yo Probamos. creo que a tu hija, a tu hijo, por los síntomas que está presentando, podríamos estar en esto. Intentémoslo. ¿Es seguro? Sí. ¿Es eficaz? En algunos sí, en otros no. Veremos qué pasa. No es invasivo. No es invasivo, no me va a causar dolor, no lo voy a meter a un protocolo de investigación. No, vamos qué pasa. Medicina de precisión. ¿Sí? Que es lo mismo que dice la doctora Dolly todo el tiempo. Dice, yo no hago lo que no mido. No hago lo que no mido. No, y eso es lo que pasa con muchos papás, que terminan esos chicos que llegan a mi consulta con 54 jarabes Wow. y 54 medicamentos y 54 suplementos, y ellos saben perfectamente el suplemento, pero no saben ni para qué sirve. Saben lo que le dijo a la persona que se los vendió, que ni siquiera termina siendo médico o ni siquiera nutricionista o profesional de la salud, nada. A veces hay padres que les dan protocolos a otros padres. Sí. Yo sí, en mi momento fui a un doctor, me dio 26 suplementos, pero no le hizo ni un estudio a Raquel. Claro. Y yo le embutí esa vaina a Raquel todos los días, 26 suplementos. Y se volvía loquilla, yo no sabía ni qué estaba pasándole, tampoco sabíamos lo que era la metilación en ese entonces. Claro, por supuesto. ¿Quién sabe la cantidad de toxicidad que le metía a mi hija? Totalmente. Pero tenemos como este concepto de que los suplementos, las vitaminas son buenas. Sí. Que cuando tú te la tomas, ya está, la tienes en tu cuerpo. O y no no hacen es daño, así. o no hacen daño, ¿no? Pero es verdad o es mentira. Es verdad. Háblanos sobre la suplementación y si puede llegar a ser dañina. Definitivamente. O sea, una vitamina A puede causar hepatotoxicidad. Simplemente una vitamina A que te la puedes comprar en la farmacia sin una receta médica. De hecho, uno de los grandes talones de Aquiles de la medicina no convencional, hablemos integrativa, funcional, homeopática, la que tú quieras, es de que ellos justamente, la medicina convencional, critica esto de esta medicina porque dicen, claro, es que tomas un montón de suplementos sin saber nada. Pero la medicina no convencional, bien hecha, te pide un examen para poder darte una vitamina D. O te mide la vitamina B12, pero va un poquito más allá. Porque no solo te la mide, sino la mira con otro ojo. O sea, yo desde que aprendí medicina funcional, yo ya no veo un hemograma como lo veía antes. O sea, esa linfocitosis que el niño le sale en 5 exámenes diferentes y todo lo atribuía yo en esa época como pediatra a decirle, es porque estuvo resfriado seguro, ¿no? Ya no la miro así. O sea, ¿por qué un niño tiene que hacer linfocitosis en cada hemograma que le piden de control? ¿No? Habrá que buscar algo en el sistema inmune. O sea, si clínicamente no lo tiene, obviamente será coincidencia o será una infección viral, sí. Pero si hay algo, y si tiene una condición crónica, cualquier condición crónica se va a empeorar con cualquier otra condición del sistema inmune. Entonces, un simple hemograma. Una ferritina que esté elevada y que antes le hubiera dicho, señor, está comiendo bastante hierro, ¿no? No, está inflamado. Es un marcador de inflamación. Una vitamina B12 volando, que antes yo no la entendía, ¿no? Oye, señor, ¿está comiendo vitamina B12? ¿Toma suplementos? No, doctor, no toma suplementos. ¿Y por qué la tiene tan alta? ¿Será que come mucha carne? Seguro que come mucho hígado. No la metilaba. No. Entonces, luego empiezas a entender, claro, si tú mides la vitamina B12 en sangre, es una vitamina B12 sérica. Está afuera, no está dentro de la célula. Y la vitamina B12 funciona adentro. Entonces ya empiezas a pensar. Es un basurero de vitamina claro, 12 que no entró a la célula. Hace 10 años no tenías forma de saber qué más pasaba. Ah. Ahora tienes paneles de metilación genética que te pueden decir, oye, este chico tiene una mutación MTHFR, tiene una mutación MTRR, tiene esta mutación y por eso nunca la va a meter. Y ya viene la labor del clínico de interpretar esos exámenes y decir, ok, ¿esto se correlaciona clínicamente con lo que estoy viendo o no? Porque tú también puedes tener una prueba de metilación alterada y yo también, pero no tener ninguna repercusión clínica porque hay muchas vías paralelas. Entonces ya nos toca ahí identificar con el paciente. Sí, pero yo creo que también hay veces que no hay una manifestación clínica ahora. Pero al no metilar ciertas cosas, eventualmente la DNA se va rompiendo y te lleva a enfermedad más adelante. Pero en el autismo, a mi hija le pasaba que tenía unas vitaminas altísimas y la doctora dije, espérate un segundo. Eso significa que no tiene. Eso se quedó afuera de la célula. Y yo, ¿cómo así? Si ya se la tomó. Uno piensa que porque tú ingeriste algo, tu cuerpo lo utilizó. Así es. Y yo siempre digo, si hay un examen que yo sí siento que debería de hacerse
todo el mundo en el planeta es el panel de metilación del DNA. En Porque- algún momento, ¿no? Debería estar como el tamizaje neonatal. Pero, por favor, ¿tú no crees que debería ser así el momento que naces para ver si tu DNA, porque tú necesitas estos nutrientes? Sí, yo creo que en algún momento vamos a tener tamizajes neonatales mucho más ampliados de solo buscar enfermedades que son rarísimas Ujú. y que ocurren en 50.000 personas, exceptuando el hipotiroidismo congénito. Pero yo creo que en un momento vamos a tener que tener esos paneles dentro del tamizaje natal de los seres humanos. ¿Por qué? Porque me va a marcar la prevención. Algo que tú dijiste ahorita, ¿no? O sea, yo no puedo tener síntomas ahorita, pero la metilación es como yo le digo a los pacientes esto, es como el radiador del auto. Cuando usted acelera, el radiador va a tener que funcionar mucho más porque ese carro tiene que enfriarse. Si no se enfría, ese carro se va a recalentar. Entonces, ¿cuándo el carro requiere apretar el acelerador? En los procesos en los cuales requiere mucha energía. Primero, ¿qué células requieren mucha energía? El corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, el músculo requiere mucha energía. Entonces, si yo metilo parcialmente bien y tengo uno que otro gen mutado, porque si tengo todos mutados, definitivamente ni siquiera nazco. Es un aborto, definitivamente. Pero si tengo algunos genes mutados, es en esos momentos en los cuales hay ejercicio extremo, hay estrés físico o psíquico extremo, haya neurodesarrollo, que es un estrés extremo para la célula neuronal. O sea, los periodos de neurodesarrollo, la poda neuronal que le domina la microglia en el cerebro fetal y en el cerebro en los primeros años de vida y en la adolescencia. Di todo eso de vuelta en español. Ya. Explíquemelo como si tuviese 5 Ok. años. Con bolitas y palitos. Perfecto. Hay muchos procesos energéticos en el cuerpo. Cada órgano requiere energía para mover la célula. Pero hay momentos de la vida en los cuales la célula requiere mucho más. Okay. Vamos a poner un ejemplo sencillo, el ejercicio. Okay. Yo hago ejercicio, mi músculo va a requerir mayor movimiento de energía, mis mitocondrias van a tener que funcionar mejor y van a tener que oxigenar mejor. Va a tener que entrar la vitamina D, va a tener que entrar la vitamina B12, va a tener que entrar el magnesio, va a tener que entrar porque está carburando así, a 100%. ¿Ok? Pero si mi metilación es inadecuada, no va a entrar bien el nutriente, no voy a detoxificar adecuadamente lo que produzco en exceso y no voy a tener energía. Entonces la célula se agota, se llame músculo o se llame neurona. En las neuronas, en el neurodesarrollo, ocurre un proceso que se llama la poda neuronal, que es algo maravilloso, es algo que todavía recién estamos entendiendo. Al parecer en la etapa fetal, la microglia, que es una célula especializada, es una neurona especializada, es una célula del sistema inmune que vive dentro del cerebro. Okay. El sistema inmune de nuestras defensas tiene una célula especializada que se llama microglia. Esa célula especializada se encarga de esculpir perfectamente la estatua. Y el cerebro humano, en su primera fase de expansión, a partir de la 4ª semana de vida, o 8ª semana de vida, es que empieza a expandirse y las neuronas se conectan todas, miles de sinapsis. Pero no tenemos que necesitar esas miles de sinapsis. Entonces viene la microglia y empieza a podar. Esta no la necesito, esta es redundante, esta está perfecta, esta mejor no, está por aquí. Pero la microglia es sensible a algunos procesos. A la metilación. ¿Y la metilación de qué depende? De los tóxicos, de los virus, de las bacterias, del estrés, del cortisol. Entonces, estamos ahorita un bebé dentro del útero de su mamá. Yeah. Entonces, para que todos esos estresores de la microglia lleguen al feto, primero tiene que fallar la mamá. No tiene que metilar bien. O tiene que tener disbiosis intestinal y no tener una buena barrera intestinal. O tiene que tener una falla hepática que no conoce. O un problema del sistema inmune. O un problema del sistema inmune, efectivamente. La mamá no lo tiene. ¿Quién es el siguiente punto? O la mamá lo tiene y no puede filtrar. ¿Quién es el siguiente punto? La placenta. La placenta es un órgano olvidado. Es un órgano donde la metilación ocurre todo el día. La placenta genera casi un convento, un claustro en el útero para que ese bebé no sufra daño de todo lo demás, porque al final termina siendo el bebé un parásito. ¿Por qué el sistema inmune no lo rechaza de la mujer? Porque la placenta le genera esa tolerancia inmunológica a ese ser extraño. Es como el spaceship. Así es, es totalmente. como la nave espacial. Igualito, es una nave espacial. Que va a proteger y nutrir al bebé. Así es, literal. Y si la mamá no metila, en la placenta no está
La lo que el bebé placenta, necesita. si la mamá no metila, también pueden haber fallos de metilación en la placenta, porque la placenta tiene su propio sistema de metilación, porque, como dijimos al inicio, los órganos que más energía requieren en algún momento de la vida son los que metilan más. Entonces, la placenta durante la gestación es un órgano que necesita mucha energía. Ok. Entonces, no metila bien, sí pueden pasar algunas sustancias, algunos componentes, algunos tóxicos al feto. Pero viene el siguiente filtro, el feto tiene que metilar bien. Y Wow. si no metila bien, eso es un problema. Porque ahí es donde puede haber la triada perfecta. Un agente, cualquiera que se llame, no le pongamos nombre porque son cientos. Un filtro inadecuado, mamá, placenta. Y un terreno en el cual hay una predisposición para que ocurra un problema. Y a eso hay que sumarle que tiene que ocurrir en ciertos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque la poda neuronal no es todo el momento. Son periodos de poda, periodos de poda, periodos de poda. Eso todavía lo estamos entendiendo. Entonces, para mí, esa es la explicación perfecta para entender por qué ocurre un proceso de trastorno de la migración neuronal en todos los problemas del neurodesarrollo. Desde el autismo, que nació autista y se manifestó al año y medio de vida, el que tuvo un problema del neurodesarrollo caracterizado por neuroinflamación y comportamiento autista, llámese cualquier enfermedad, que lo desarrolló a los 5, 6 años, 7 años, 8 años. ¿Por qué? Porque la poda neuronal lo dejó ahí, al borde del abismo, hasta que hubo un detonante. O llámese Alzheimer o Parkinson y ApoE4 y proteína Tau y todas esas proteínas. Tengo que tratar de digerir todo esto. La información está tan buena. A ver, tenemos un bebé, un feto adentro de una placenta, Así es. adentro de una madre. Afuera hay detonantes, Hay un entorno. un entorno. Hay toxicidad, hay estrés. Hay alimentos tóxicos, hay estrés. Porquería. Entonces, si yo soy mamá y estoy comiendo porquería, vomito todo el día, estoy con el gravol, ok. Si yo mi genética, yo no metilo el ácido fólico. Por ejemplo, tengo el MTHFR positivo. Entonces, encima estoy estresada, vomito todo el día, no estoy comiendo adecuadamente. No ejercicio. No hago nada. Encima sufro obesidad, Así o tengo es. diabetes. Ok. Tengo la microbiota mal. Tengo una microbiota mal, tengo una disbiosis vaginal. Así es. Entonces doy a luz vaginalmente, pero le meto a mi hijo todas esas bacterias negativas. O sea, no estamos hablando que es culpa de la mamá. Así o sea, es. Definitivamente no es culpa de nadie acá. No es culpa de nadie, es la vida, es la vida. O sea, la toxicidad no la podemos controlar. Lo que nos han vendido de comer, las ideas que nos han metido en la cabeza, la leche es buena. O sea, hacemos lo mejor que podemos, pero ok. Entonces digamos que yo tengo ciertos golpes ya yo. Entonces mi placenta está afectada también, cubre mucho del bebé, hace que mi bebé nazca con vida, Sí. pero no le da todo lo que el bebé necesita. Sí. Y luego nace este bebé. Y este bebé se tiene que parar solo ante el mundo, con su propia sistema inmune, Sí. con su microglea intacta. Pero si ese bebé no metiló mientras estaba como feto y no metila ahora, va a tener posiblemente problemas en la microglia que va a hacer que no va a podar correctamente el Así cerebro. es. No lo hizo durante feto, de hecho. Ok, ¿y qué pasa cuando no se poda? O sea, la poda tiene que ocurrir siempre. Cuando no se poda, hay circuitos redundantes. Entonces tienes un patrón que puede haber excitatorio o inhibitorio. Entonces la poda neuronal o falla para podar excesivamente o falla para no podar. Okay. Entonces tienes el jardín o lleno de un montón de plantas que no necesitas o tienes un jardín pelado. ¿Y cuáles serían los señales clínicos de uno o del otro? Perfecto. En la excesividad de poda o la poca poda se va a manifestar de acuerdo al tipo de neuronas afectadas en excitabilidad o inhibición. Entonces, ahí tienes el comportamiento o los patrones de comportamiento que son tan variables. Porque tú tienes chicos que tienen un montón de agresividad, chicos que no son nada agresivos, tienes un chicos que son completamente dispersos, tienes chicos que son hiperactivos, tienes chicos que son sensibles, chicos que no son sensibles. Y eso explica, para mí, es la única hipótesis en el momento actual que puede explicar todos los efectos del entorno, la individualidad bioquímica y el patrón clínico de cada niño. El problema está
en que no tenemos herramientas todavía para medir a ciencia cierta y a todo el mundo activación microglial. Hay algunos exámenes, es proteína S100B, hay natural killers que estuvimos hablando hace un rato, hay indicadores indirectos, pero que tengamos una proteína que te mida eso, no. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio muy famoso que buscó en chicos autistas hacerles resonancias magnéticas y tomografía por emisión de positrones para ver la funcionabilidad y ver la función de la microglia. Entonces, le dieron a estos chicos una sustancia de contraste para poder pintar solo microglia. Y se dieron cuenta que no había diferencia entre autistas y niños que no eran autistas. Entonces dijeron, esto no sirve, la microglia se cayó por el cacho. No sirve para nada, esto es un invento. Nos hemos fumado no sé qué. Hasta que alguien muy inteligente del mismo estudio se le ocurrió decir, oye, pero ¿y si esa persona no metaboliza bien esa proteína que le hemos dado para que marque la microglia? No sé cómo se le ocurrió. Corrigieron con variabilidad genética y corrigieron. Y solo le dieron a los que sí me la metabolizaban bien y que encontraron que efectivamente había disfunción de la microglia en todos los pacientes autistas que sí tenían esa mutación. Entonces, eso es una solución, nos complica más el panorama. Ay, claro. Porque tenemos que investigar mucho más. Entonces, definitivamente hay algo que vemos. Yo siempre les explico a mis pacientes esto. Del autismo, de lo que podemos medir, tenemos un 25-30%. De lo que pensamos que estamos midiendo y que probablemente tenga un futuro prometedor, tenemos un 30%, 40% más. Pero un 40-50% que no sabemos absolutamente nada. Y ese es ese es el paciente que te rompe la cabeza y que no mejora. Que no mejora haciendo todo lo que has hecho y todo lo que has hecho y todo lo que has intentado. Que encontraste esto, porque al final, cuando medimos una calprotectina fecal, cuando medimos una microbiota intestinal, ¿estamos viendo la punta del iceberg? No, capaz estamos viendo la mitad del iceberg. Claro. O capaz sí la punta, pero no estamos viendo la base. Porque todavía no tenemos las herramientas. Entonces, a eso nos lleva el concepto para todos los médicos que tenemos que seguir aprendiendo y desaprendiendo, porque habrán cosas que mañana no sirvan. Wow, yo no sé qué estudio la doctora Dolly le hizo a Raquel, que me dijo, tu hija tiene un problema en la microglia, me está podando de más. Sí, probablemente es proteína S100B. Y yo dije, ok, ¿y ahora qué se hace? Lo mismo que llevamos haciendo, porque al final, ¿qué más? Hay que trabajar metilación, Sí. alimentación, matar bacterias. O sea, al final, ¿qué? Listo, sabes que los niños tienen el problema. No sabes si es de más o de menos, pero ahí está. Ok. Clínicamente sabes que seguramente es tu teoría. ¿Cómo vas a trabajar con esos niños? La ventaja sería, como dijimos al inicio, que en algún momento ese tamizaje neonatal sea tan ampliado que tú ya puedas saber que tiene que tener una vida saludable, que no tiene que comer ultraprocesados en exceso, porque de hecho Eso lo puedes saber ya. Sí, por supuesto. Los paneles de metilación te sirven para saber si toleras los sulfitos o no. Y los sulfitos están en 45, perdón, del E121 al E128, si no me equivoco, me corregirán, de los aditivos. Nadie te va a corregir porque nadie entendió lo que ¿Ya? dijiste. Son los números que le ponen a los aditivos. Le ponen un número. Ah. La industria alimentaria... dije Red 40. Sí, Okay. Son terribles, ¿no es cierto? Porque, claro, te ponen, no sé, vamos a poner el nombre, pirosulfato. Me he inventado, Sí, eso no no, existe, sí, ¿ya? horrible. Eso no existe, ¿ya? Pero claro, para que no diga pirosulfato en los ingredientes, le ponen E120. Ya. Entonces tú dices, E120, ¿qué es eso? Bueno, hay unos aditivos en el alimento que tienen sulfitos y hay gente que no tolera los sulfitos. Entonces ese chiquito que te dice, doctor, cada vez que come cebolla, mi hijo se pone peor. Doctor, cada vez que come un alimento ultraprocesado se pone peor. Pero hay chiquitos que comen un ultraprocesado, comen cebolla y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen ese problema de metilación. Entonces, al final, todo me apunta todo a la individualización. Entonces, si yo supiera que ese niño que viene o que ya nació tiene esos problemas, ya puedes hacer podría algo. hacer algo. Perfecto. Sobre todo con una condición en la cual que estamos, o una enfermedad, condición, o como querramos llamarla, que ahorita ocupa el 40% de la población pediátrica. Todo lo que nos has contado es impresionante. Yo lo he escuchado de diferentes maneras. Doctores que están en la misma línea que tú, como la doctora Dolly. La manera que lo explicaste es tan perfecta. Yo mismo voy a tener que ver este podcast varias veces como para terminar de digerir. Pero ahora vamos a lo que está pasando hoy en día. Es que todo eso es propio del autismo. Claro. Y claro que puedo entender por qué un doctor diría eso y le huye a ese paciente. Porque mira la complejidad.
Es muy complejo. Es tan complejo y si tú no tienes una mente científica, investigadora y brillante, no porque seas médico significa que lo vas a entender. No, definitivamente. Es muy difícil. Yo me levanto todas las mañanas y leo algo nuevo y digo, ¡ah, Dios! Algo distinto. ¿Qué pasó ahora? Eso, todo cambia, ¿no? Entonces, pero eso es lo bonito de la medicina, pues, ¿no? Que quienes estudiamos Para medicina, algunos. que queríamos ser investigadores definitivamente. Pero no, yo me he dado cuenta en mi trayectoria como mamá, que he ido a 1.000 millones de médicos, que no todo médico quiso ser investigador. No todo médico tiene curiosidad. Hay médicos que se sienten muy bien recetando la pastilla y ya, aliviándote el síntoma. No Claro. todo médico tiene esa cabeza. Tú te pareces mucho a la doctora Dolivio y tú que tú la conozcas, porque son mentes que van poniendo todas esas piezas juntas de una manera que tiene mucho sentido, pero ambos están muy preparados para cambiarse de opinión si es necesario. Sí, O sea, eso es lo más difícil. Y yo, si puedo decir, modestia aparte, algo que a mí me ha enseñado la medicina funcional es, tienes que estar listo para desaprender. Porque lo que hoy día está, mañana puede no ser verdad. Y al final el único que se va a ver beneficiado es tu paciente, nadie más. O sea, si tú no desaprendes y sigues creyendo que la guía está hecha a rajatabla, pues no. O sea, vamos a seguir leyendo lamentablemente los médicos lo que nos ponen en la mesa del consultorio. Y lamentablemente muchas veces lo que llega a nuestra mesa de consultorio no es estudiado por la ciencia, es estudiado por una ciencia que está dirigida por un fin comercial, que está bien, es un válido. fármaco. Es válido, ¿no? Y yo comentaba eso con mis colegas ahora que estuve en Panamá hablando sobre infecciones respiratorias, punto aparte, ¿no? Es increíble que en una guía de asma mundial la vitamina D tenga 2 párrafos y un fármaco tenga 5 páginas. Wow. Entonces tú dices, ay, pero claro, pues Roberto, pues la vitamina D es un suplemento, es una vitamina. No. Sin vitamina D, ese niño no corrige sus infecciones respiratorias. Sin vitamina D, ese niño no metaboliza bien el calcio. Sin vitamina D, ese niño no metaboliza bien sus hormonas. Tiene un impacto en el neurodesarrollo increíble en el sistema inmune, hasta en las células intestinales. Entonces, si esa vitamina D, que no es una vitamina, que es una prohormona, tiene 2 párrafos en una guía, y cáete, porque lo peor es que cuando llegan a la consulta, nadie se la mide. Porque los médicos no estamos acostumbrados a medir vitaminas porque nos han enseñado que es suficiente con la vitamina O de la olla. O de la olla. Sí, así decimos en Perú, ¿no? Doctor, ¿qué De la vitamina le doy? comida. No, dele vitamina O nomás. ¿Cómo vitamina O? Vitamina O de la olla, que coma de la olla, de la casa. Eso era cierto hace muchos años Totalmente, atrás. cuando la alimentación no estaba industrializada, cuando la alimentación no estaba plagada de pesticidas, cuando la alimentación no estaba plagada de ultraprocesados, cuando comías natural. ¿No es cierto? Entonces ahora no. La variedad hace que nuestra microbiota intestinal sea multidiversa. Y si no es diversa, la diversidad nos hace más fuertes. Si somos poco diversos, o sea, comemos muy poco, nuestra microbiota sufre. ¿Qué has, a lo largo del camino, qué has llegado a entender de la importancia de la microbiota? Mira, una frase que a mí me resonó mucho fue que hace 2500 años, Hipócrates, si no me quiero confundir con Aristóteles, Hipócrates dijo, la mayoría de las enfermedades empiezan en el intestino. Hace 2500 años. Yo me quisiera meter en una cápsula de tiempo para ir a entrevistar a Hipócrates y preguntarle, ¿por qué pensaste eso? ¿No? Wow. Porque al momento actual sabemos que la mayoría de las enfermedades empiezan en el intestino y tiene, un sentido biológico y científico. Primero, el 60%, 70% de las células del sistema inmune y todo lo que hemos hablado de la microglia, que es una célula del sistema inmune, de la poda, que es un proceso inflamatorio, inmunológico, de la metilación, que tiene que ver con el sistema inmune, todo tiene que ver con inflamación y con el sistema inmune. Entonces, si el 60-70% de nuestras células del sistema inmune están en el intestino, pues tiene que tener algún rol el intestino. Y si la mayoría de las bacterias que viven en nuestro cuerpo, el 99.9%, viven en el intestino, pues algo tienen que hacer esos bichos, ¿no es cierto? Por algo Dios lo puso ahí. Así es, totalmente. La Entonces, naturaleza, o sea. otro concepto que me ayudó a entender esto es el concepto de ser un holobionte. Nosotros somos un holobionte, somos un hospedero, somos un hotel de estos bacterias. bichos. 3.000 Porque millones. los seres humanos no producimos vitamina B12.
Los seres humanos no producimos vitamina K, la producen nuestras bacterias. Si no estuvieran ahí, no existiríamos en la faz de la Tierra. Así es. Entonces, no pueden ser tan olvidadas y tan maltratadas por tanto tiempo. Con la alimentación, con los antibióticos indiscriminados, con los antibióticos en un spray para limpiar el piso, con los antibióticos en un jabón de manos. Con los el cloro también te mata, todo eso. Claro, entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Tengo que vivir en una burbuja? No, lo que hay que hacer es... Hay papás que le dan hasta cloro a sus hijos para tomar. Dióxido de cloro, claro. Dióxido de cloro. ¿Cuál es tu opinión de eso? No, o sea, cuando alguien me pregunta, yo les digo esto, a ver, voy a ser abogado del diablo y voy a defender al dióxido de cloro, le digo, ¿ya? El dióxido de cloro, sí, claro que sí, que yo lo corrijo, le quito, le disminuyo la dosis, entonces terminaría siendo, ¿qué? Un corrector de la digestión intestinal porque mata bacterias. Sí, le digo, pero hay 25 cosas más seguras, más estudiadas, con un montón de evidencia científica que funcionan. ¿Para qué darle eso? Yo tuve acá un paciente que casi se muere. Totalmente. Porque le dieron de más. Y por 2 años la doctora Dolly dijo, si una persona lleva MMS más de 1 año, yo no lo puedo atender porque eso está muerto. Esa microbiota no sirve. Y luego se cambió de opinión. Porque dijo, Claro. ok, tengo que buscarle la vuelta porque hay demasiados, pero hay que hacer una alerta a los papás de Sí. no... Yo digo lo mismo que tú. Hey, hay maneras de sanar una disbiosis que no Por sea supuesto. tan artesanal. Claro, claro, por supuesto. O sea, mi carro va a caminar probablemente con agua y gasolina. Sí, caminará mal, pero caminará. Pero se va a fundir el motor, pues no necesita gasolina, no necesita otra cosa. Buenísimo. O sea, yo creo que todo lo que has dicho es demasiado importante. Imagínate todo lo que sabes, todo lo que has vivido, y que todavía hayan padres que van al doctor y pregunten sobre la alimentación y el doctor les diga, tienen nada que ver. ¿Cuál es tu opinión sobre la alimentación en este momento hacia la mejoría de la persona autista? Ya. Somos lo que comemos y lo que digerimos. Definitivamente. No solo lo que comemos, porque también tenemos que digerir. Y hay personas que digieren bien y personas que no digieren bien. Entonces, de nada basta solo comer saludable, también hay que digerir bien. Creo que si nosotros tenemos una visión tubular de la medicina, en la cual necesitamos que un paper aprobado por 500 personas, con 250 artículos detrás, me diga lo que tengo que decir y hacer, pues hemos perdido un poco la brújula de médicos. No estoy en contra de la medicina basada en evidencia, yo la defiendo. Sé que la medicina basada en evidencia nos da seguridad, hace que mi paciente tenga un tratamiento seguro, eficaz. Pero la medicina basada en evidencia, y la misma medicina en evidencia lo admite, también tiene una puerta abierta a la plausibilidad biológica. ¿Qué es eso? Si yo demuestro de que algo teóricamente funciona, lo demuestro en el laboratorio. Si lo demuestro en el laboratorio, puede funcionar. Tengo que demostrarlo en más personas. ¿Qué pasa con muchas de estas dietas y con muchos de estos que no progresan en la investigación? Que dicen, no tiene evidencia que la dieta, me voy a inventar cualquier nombre, la dieta cetogénica funciona. ¿Cuál ha sido el error? El error ha sido en el mismo error que cometieron los investigadores cuando quisieron medir la disfunción mitocondrial con un marcador en la resonancia, que no individualizaron. Y lamentablemente, la alimentación que tú comes y que yo como puede ser la misma, pero tú la vas a absorber distinto que yo. Claro, porque en un momento cuando yo empecé con todo esto era gluten free, dairy Así free, es, sugar free. así es. Y muchos papás probaron y no les fue No bien. le funcionó. No les funcionó. Como hay gente que le funciona maravillosamente bien. Claro. Entonces, yo ahí le digo a los papás, ¿por qué crees que le funcionó? Probablemente porque tenía una intolerancia a la proteína de leche de vaca, una alergia a la proteína de leche de vaca, una intolerancia a la lactosa, tenía una celiaquía o tenía una enfermedad inflamatoria intestinal no celíaca. ¿Ok? Por eso le funcionó. O probablemente le funcionó, ¿por qué? Porque también los invito a pensar esto. Si el 95, 99% de los alimentos, 99 diría yo, que existen en la faz de la Tierra, que se cultivan, que se cosechan, que se sacan de un animal o que se matan, que son naturales, no tienen ni gluten ni leche de vaca, ¿por qué el 60% de lo que comes en tu mesa sí tiene gluten y leche de vaca? Claro. ¿No? Entonces, yo no culpo al gluten de todo. Obviamente no. Pero no estamos preparados nadie para comer, y voy a ser muy light con esto. Tú no estás preparada ni yo para comer fresas todos los días. No. Entonces, si yo no estoy preparado para comer fresas todos los días, ¿por qué si tengo que comer una proteína modificada todos los días o una proteína de un animal todos los días?
Es algún verdad. impacto tiene que tener, ¿no es cierto? Claro. Algunos será un gran impacto porque tendrán alguna susceptibilidad o serán enfermos o tendrán alguna enfermedad que los predisponga a no tolerarla. Y a otros Lo va a les inflamar afectará en por la algo. repetición. En algo. Por eso la doctora siempre rota alimentos. Ella dice, no puedes comer lo mismo todos los días, No, jamás. hay que variar. O sea, yo les digo a los pacientes, mira, no importa que yo sé que es autista, que es monótono, que la selectividad alimentaria, que podemos hablar también de eso, es muy selectivo, ok. Pero aunque sea que el lunes tenga un desayuno, el martes otro, el miércoles otro, el jueves otro, el viernes otro, y ya después que los repita todos los lunes si quieres, pero que sea diferente. Claro, eso es lo que la doctora dice. Y ella dice, y lo hemos visto acá, que cuando ella hace su dieta retro-red, donde pone, o sea, hace rotar cada 4 días. O sea, si lo que comiste este lunes no lo puedes volver a comer por lo menos hasta el viernes. Y así va rotando. ¿Ha roto selectividad alimentaria o solamente rotando? Claro. ¿Cuál es tu opinión de la selectividad? Que hay que investigarla. O sea, la selectividad alimentaria es una manifestación. Ujú. No es una enfermedad. O sea, ¿por qué eres selectivo? Puedes ser selectivo porque tienes un problema psiquiátrico. Yo podría ser selectivo porque tengo un problema psiquiátrico. Pero también puedo ser selectivo y vamos a ponernos en un niño autista. Un niño autista que tiene trastorno de la integración sensorial, que no tiene interiorización, o sea, no reconoce lo que pasa bien en su cuerpo, que está estreñido, come verduras y come frutas que tienen fibra. Lo primero que le va a pasar, ¿qué es? Le va a mover el estómago. Y al movérselo, le va a causar un poquito de dolor. Pero como él tiene la interocepción un poco alterada, lo puede exagerar o lo puede minimizar. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero, el cuerpo, ¿qué va a hacer? ¿Rechazó? Es lógico, lo va a rechazar. Sí, y en el Entonces, caso de Raquel, la doctora le descubrió una disbiosis intestinal Claro. que le estaba causando una gastritis y una acidez Claro. severísima. Y cuando le alivió el dolor y le empezó a sanar Empezó a la disbiosis, comer. empezó a comer. Yo tengo muchos pacientes que les digo, mire señora, lo primero que vamos a hacer es corregir el estreñimiento. Después investigaremos todo lo demás. ¿Cómo tú corriges? Porque hoy por hoy, una de mis quejas, número uno de Sí. los papás que vienen aquí es solamente me dieron Miralax. Claro. Puro Miralax. A ¿Esa es la ver, manera de corregir estreñimiento no. correctamente? O sea, Miralax, polietilenglicol, que es el medicamento en genérico, es un excelente medicamento. El punto está en cómo lo usas. Si yo lo voy a usar para que lo use toda su vida y no corrijo la causa, pues no hay. Le borraste la flora intestinal Así es, también. totalmente. Ahora, que hay estrategias naturales que pueden corregirlo, sí. Aumentar la fibra alimentaria, que ahora viene incluso para disolver, fibra soluble y no soluble, el magnesio en todas sus formas, de uno u otro impacto, tienen impacto en el intestino. Que el citrato más, que el otro, sí, es verdad, pero tienen impacto, ¿no? Hacer ejercicio, cambiar los hábitos alimenticios. El niño que no come nada, pero como tiene que comer, que solo come el pollo, que solo come la chicken carne. nugget. Entonces termina comiendo un montón de proteínas, estreñido, ¿no? El niño que no toma agua, ¿no? El niño que no duerme bien. O sea, eso es un impacto en el intestino. Entonces, cualquier herramienta, yo siempre les digo esto a mis colegas en Integrando, a los pediatras que estamos allá, cualquier herramienta que utilicemos que sea segura para corregir el estreñimiento es válida siempre y cuando nos metemos a corregir la causa de ese estreñimiento. Porque si no la corregimos, ese niño va a tomar, sea fibra, sea citrato de magnesio o sea Miralax, toda su vida. Wow. Y cuando corriges eso, obviamente sufren menos, no tienen tanto dolor. Duerme mejor, acepta mejor la terapia. Doctora, maravilloso. ¿El citrato de magnesio lo curó? No, señora. El estreñimiento lo tenía así. Claro, y la persona, no, hace todo eso porque es autista. No, es que no ha ido al Así baño es. en 7 días. Totalmente. O va al baño haciendo bolitas todos los días. Y yo le digo, señora, para que el colon forme bolitas, por lo menos tiene que estar las deposiciones mínimo 24 horas, máximo 72 ahí. Pero doctor, hace todos los días, claro, pues porque acumula y hace por rebose. Claro, ¿y qué pasa dentro del cuerpo de cualquier persona, pero específicamente el autista, cuando hay mucha caca acumulada? Maravilloso la pregunta, porque el 80% de las bacterias intestinales están en el colon, no están en el intestino delgado. Entonces, en el colon, las bacterias intestinales van a producir sus metabolitos. Y si esos metabolitos no se eliminan, pueden ser buenos o no pueden ser tan buenos. Y van a causar una repercusión sistémica. Yo cuando les cuento esto, les digo, a ver, señora, el cuerpo tiene muchas formas de detoxificar. La maravillosa y todas está en la de metilación. La mejor forma de detoxificar del cuerpo. En los ácidos biliares del hígado. El hígado es el órgano detoxificador por naturaleza. Pero hay 3 más que detoxifican. Las deposiciones, el sudor y la orina. ¿Su hijo orina? Sí, porque si no, realmente estaría muy mal. ¿Suda? Sí, suda. ¿Hace deposiciones? No. Entonces no está detoxificando bien. Claro. Entonces, no detoxificar me refiero a desde todo, pues detoxificar por ahí, desde metales, medicamentos hasta toxinas bacterianas. Entonces,
tienen que detoxificar, porque si no es una persona que está realmente teniendo una repercusión. Y les pongo como ejemplo, ¿usted conoce personas estreñidas? Sí, doctor, varias personas estreñidas. Okay. ¿Cómo piensan? Dígame usted si no piensan diferente, si son más irritables, si son... O cuando usted ha estado estreñida, Más ¿no se pone frustrado. más frustrada, más irritable, más molesta? Sí, doctor. ¿Duerme bien? No. ¿Estás cómodo? No. No. ¿Tienes la barriga Ya, hinchada? entonces, Sí. imaginen ¿Quieres su hijo comer? que no puede hablar y que no le puede decir lo que le está pasando. Y que lo único que hace es golpearse la barriga o tirarse al piso, levantarse el polo y ponerse abajo, boca abajo, para que el frío le calme algo el dolor. Pero es una bendición cuando un médico puede decirle eso a un padre. Pero usualmente es viceversa. Es el padre diciéndole eso al médico y el médico diciendo eso no tiene nada que ver. Hay que cambiar el paradigma. Pero para eso estamos. Para eso estamos. Por eso yo no voy a flaquear en esta misión que varios tenemos en cambiar la narrativa del autismo, que hoy por hoy se sigue considerando una condición neurológica. No hay nada que hacer, váyase al neurólogo. Sigue haciendo su terapia, regrese en 6 meses. Sí, pero vas a la terapia y el niño no se siente bien, no durmió, no fue al baño, no tiene nutrientes, tiene un montón de procesos inflamatorios pasando a la vez, no te quiere comer. Y tú todavía pretendes que le vaya bien en la terapia porque algún doctor te dijo que esa era tu solución. Y cuando te das cuenta que no, regresas y ¿qué hacen? Así es. Te lo medican. Así es. Claro, porque nos han enseñado en la Facultad de Medicina que ante un síntoma hay un medicamento. Wow. There's a pill for every ill. Así es. Y te digo, yo siento que el autismo llegó al mundo a sanarlo. Porque no hay nada más poderoso que el amor de una madre hacia un hijo. Totalmente. O sea, no hay. No hay. Eso, tú ves, por ejemplo, la naturaleza. ¿Cuál es el ave más cobarde? La gallina. ¿Y cuál es el más fuerte? El águila. Si un águila quiere arrebatarle a una gallina su pollito, la gallina se vuelve una furia. Sí, totalmente. Entonces, Dios nos manda a nosotros, estos niños, porque nosotros las mamás somos los que vamos a cambiar el mundo, haciendo a los médicos prestar atención, porque no te ha quedado de otra que buscar. Bueno, a ti fue por tu condición, pero cuando tú quieres sanar, no te queda de otra que buscar la raíz. Sí. Pero es como que si no te tocó a ti el problema, ¿por qué lo vas a querer solucionar? ¿Cuál es tu motivación? Claro. Porque bien sabes que dinero en esto no hay. No es que la farmacéutica, ¿por qué gasta millones de dólares en una investigación? Porque van a salir con la pastilla. Y esa pastilla va a costar miles. Va a costar un montón y le van a regresar su inversión de la investigación. Totalmente. Pero en el autismo, quien estudie la microglia, ¿qué recompensa? Probablemente solamente el premio Nobel, como el T-regulador. Claro, pero los gobiernos que sí tienen el dinero son quienes deben invertir en ese tipo de investigación, porque si no, cuando esta tanda que viene ahorita de padres como nosotros, que tenemos niños ya de 2 décadas, cuando ya no estemos, ¿a dónde caen ese pocotón de niños? Efectivamente. El sistema social se va a caer. Entonces alguien va a tener que hacer algo. Efectivamente. Y bueno, obviamente con el documental y todo lo que estamos tratando de hacer es llamar un poco la atención, un poco, porque yo estoy clara que un solo documental, un movimiento entero, no va a lograr solo. Así es. Pero los doctores que están en esto y los padres que estamos en esto, tenemos que alzar la voz. Efectivamente. Y yo creo que tenemos que dejarnos de querer descubrir la pólvora, ¿no? O decir, yo patenté esto, yo identifiqué. No, en verdad, este es un problema de salud pública. Así es. Es un problema de salud pública. O sea, si no enfrentamos el autismo y no nos ponemos de acuerdo, médicos y sociedad, el caballo, que si ya no se nos escapó, se nos va a escapar de las manos. Y realmente ahí no va a importar, ahí tenemos que sacar nuestros egos de encima y decir, es que yo fui el primero o la primera que dijo que esto funciona así. No, aquí es, ¿qué voy a hacer por mi paciente? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar de legado para que alguien más inteligente que nosotros después venga y nos diga, ok, está bien, pero ahora hay que hacer esto? Ese es el punto. Ese es el punto. Si no cambiamos la realidad del autismo, si no seguimos pensando, dejamos de pensar de que esto es para toda la vida, es una condición, ya, como te decía antes de conversar esto, cambiémosle de nombre si quieres, ¿ya? Autista será como una raza, perfecto, ya.
Pero ese autista que tiene una raza diferente es más susceptible a problemas respiratorios, es más susceptible a problemas digestivos, es más susceptible a problemas metabólicos, es más susceptible a problemas psiquiátricos, es más susceptible a discapacidad intelectual severa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que Así. investigarlo. Tal cual, tal cual. O sea, nos podemos quedar con los que están contentos con la identidad autista y la defienden porque yo también entiendo que todo Así el mundo es. quiere pertenecer y merecen pertenecer. Y también podemos defender que ustedes son más susceptibles a eso, que mi hija es más susceptible a ciertas Ujú. cosas, al igual que el síndrome de Down. Y O sea, efectivamente. ahorita yo siempre doy este ejemplo. Las personas de síndrome de Down de hace muchos años atrás no se casaban, no tenían trabajos, tenían una expectativa de vida muy baja. Hoy, ¿por qué? Hoy, ¿qué cambió en que estas personas ya pueden tener una vida plena, muchas de ellas? Y tiene que ver con que los médicos se dieron cuenta de justamente esos patrones. Una persona de síndrome de Down es más susceptible a esto, esto, Ujú. esto y esto. Y yo he conocido a personas que están embarazadas de niños con síndrome de Down, que antes de nacer ya el niño tiene cita con el cardiólogo, cita con el nutricionista, cita con la terapia ocupacional, porque ya saben cómo van a venir. O sea, por lo menos dónde deberían ser chequeados. Pero lastimosamente con el autismo, no es que al día 1 ya tú sabes. Tú tienes que esperar mínimo 18 meses para darte cuenta como mamá que algo pasa, ¿ok? Y cuando vas te hacen perder un montón de tiempo más entre citas, el dinero que no tienes, las que te dicen no vayas, que está todo bien, las excusas. Ya el niño tiene 3 años, 4 años, a veces 6 años Así y es. todavía no has hecho nada para ver todos estos puntos que tu hijo está sufriendo, no te das cuenta. Y cuando vas y te dicen es propio del autismo, Ujú. dices, ¿y ahora qué? Entonces, el otro día yo le digo a mi esposo, ¿por qué tú crees que me están tirando tanto odio con lo que yo digo, si lo que yo digo es una esperanza? Y él me dijo algo que yo dije, ¿será cierto? Me dijo, mira, Miriam, tú has estado en el lugar de ese papá que no ha tenido ni recursos, ni información, y has cometido errores, igual que yo. Le digo, sí. ¿Cómo te sentiste? Horrible, lloré, Frustrada. culpable. Culpable. Y me dice, ok, imagínate que ahora el paradigma cambie y un padre que no hizo la alimentación y que no fue el doctor correcto y no hizo lo que tenía que hacer después de que el paradigma cambie, ¿cómo se va a sentir esa persona? A veces el dolor y el miedo y la culpa nos hacen rechazar algo que nos puede llegar a causar eso. Y yo, ¿será? ¿Será por eso? Y después me puse en el lugar y yo soy esa persona. Entonces sí, puede ser, pero no por eso significa que debemos parar. Así es. Tenemos que continuar con esta batuta. ¿Está de Así acuerdo es. que nada es Totalmente. propio del autismo, No, doctor? no todo autismo, no todos los autistas son autistas y no todo se debe al autismo. No todo es propio del autismo. No. Hay que investigar. ¿Cuál sería ese consejo final a sus colegas? Que tengan la humildad que siempre nos ha caracterizado a los médicos desde nuestros inicios, porque los médicos en sus inicios no eran solo médicos, eran arquitectos, eran pintores, eran escultores y eran médicos. Querían hacer de todo. Y tenían humildad, porque aprendían, formaban aprendices, desaprendían. Creo que nuestros egos nos llevan a querer tener la razón en todo. Y probablemente lo que decimos hoy día sea verdad o quizás no, pero tenemos que asumir esa responsabilidad de poder desaprender lo que aprendimos. La forma que cuestionen mucho lo que llega a sus manos. Que cuestionen mucho. Yo siempre me lo cuestiono. ¿Será verdad o no será verdad? Vamos a ver. Y el tiempo te dice que sí. Investigas un poco más y descubres que 20 personas diferentes en el mundo dicen lo mismo. Sí, pues entonces tiene que ser verdad, ¿no? Y que vean mucho a su paciente. Porque al final, cuando yo entrevisto a los papás de mis pacientes, a veces la respuesta a la mayoría de sus problemas están en esa entrevista. Sin ningún examen, están en esa entrevista. Y esa entrevista es crucial, ¿no? Y que nos pongamos del lado de los pacientes, ¿no? Porque el autismo ha sido olvidado por la medicina, olvidado por la ciencia, rezagado a una condición psiquiátrica que algún día alguien la investigará y que para lo cual, si se pone muy agresivo, le doy risperidona y si no se pone muy agresivo, que haga su terapia. No puede ser así. O sea, los niños autistas, las niñas autistas, las familias con hijos autistas no merecen eso porque al final caen en lo que nosotros siempre criticamos. Que seguro, señora, se fue donde cualquier persona que le dio eso. ¿Pero por qué fue ahí? Porque tú no lo escuchaste, pues. Porque tú le dijiste que eso no tiene evidencia. O sea,
como comentábamos, no puede ser posible que si hace 20 años o 15 o 17 a ti te dijeron de que solo había terapia o medicación, ahora sigamos diciendo lo mismo. ¿Qué hicimos? ¿20 años para la ciencia? ¿No que la ciencia avanza al minuto? Sí ha avanzado, el problema es que hay que leerla, pues. Me encantó. La última pregunta que te voy a hacer y tengo una razón para hacerla. Si tuvieras una varita mágica para buscarle la solución integral al autismo, ¿qué harías con tus colegas? ¿Qué soñarías lograr? Con mis colegas. Sí. O sea, para ellos. Para la comunidad autista, si Ok. tuvieras la varita mágica, ¿qué harías? Si tuviera una varita mágica que pudiera tocar a cada niño autista para solucionarle el problema, creo que ese sería lo primero que haría. Pero no, yo creo que lo que pediría es más conocimiento, nada más. O sea, si tuviera una varita mágica que toque a todos mis colegas o que toque a todos los papás, a todos los niños autistas, para que les dé la luz de entender dónde está el punto. Porque yo creo que en algún momento lo vamos a encontrar. Pueden ser cientos de puntos, pero lo vamos a encontrar. O sea, esta es una expresión probablemente no solo debida a un gen, no solo debida a la epigenética, se debe a muchos factores, a muchos factores. Esa varita mágica yo la usaría para tener más sabiduría, para poder saber qué pedirle a qué niño, porque no va a haber un examen único, no va a haber una pastilla única, ni una inyección única, ni una crema única. Probablemente quizás esa varita mágica para decir, ya, tú tienes que hacerte esto, y tomar esto, y dejar de hacer esto y esto y esto. ¿Qué tiene que pasar para encontrar ese punto? Tenemos que aprender más, tenemos que dejar nuestros egos atrás, tenemos que abrir la mente, tenemos que seguir investigando, tenemos que tener recursos para investigar. Lo que tú dijiste es algo muy cierto. Los estados son los únicos que pueden hacerse cargo de esto. La industria particular no lo puede hacer ni lo debería, y los padres no son los indicados a hacerlo. Yo creo que los estados tienen que involucrarse en investigar, en seguir, en convocar a las mentes que han descubierto un montón de cosas y decirles, ok, o sea, si tenemos un premio Nobel que descubrió o 3 premios Nobel que descubrieron los test reguladores, sentarlos a ellos y decirles, oye, ¿eso tendrá que ver algo con el autismo? Sí, por esto, ok, ya listo. Este doctor, el que descubrió lo que dice esta doctora, ¿quién es? Doctor, ¿y eso tiene que ver? Sí, ok. O Esa es poner la todas esas forma. mentes en un cuarto. Totalmente. Cualquier doctor que quiera entender de autismo en un cuarto, juntos, sin ego, a decir qué tú sabes, qué tú opinas, qué tú sabes, qué tú sabes, qué tú sabes. Y que nazca la teoría desde la unión. Desde la unión. Totalmente. O sea, algo tiene que ceder. ¿Estás de acuerdo que algo tiene que Totalmente ceder? de acuerdo. Bueno, yo te agradezco. Este podcast fue wow, ¿verdad, Cristian? Qué podcastón que nos tiramos. Espero que te haya gustado. Sé que vas a tener que verlo varias veces porque yo voy a tener que verlo varias veces. No porque no estuviste claro, pero la cantidad de información que diste está tan importante que yo no me quiero perder ni un solo minuto. Así que te agradezco. No, gracias a ti por la invitación.